Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. El prójimo más desamparado. Esa es la pura verdad, porque ¿quién no sabe que las zonas rurales son peor atendidas que las zonas urbanas? Hay más oportunidades en las zonas urbanas, hasta de acceso a los mejores centros científicos, en este caso médicos. Entonces, hay que apoyar instituciones como estas. Instituciones libres de advertencias. No hay lucro. Manos generosas. Solo la solidaridad de una cristianísima formación. Y yo creo que ese esfuerzo merece el apoyo de las personas de buenos sentimientos. Apoyen 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo. ¿Qué instituciones como estas, que brindan esa asistencia en forma tan desinteresada? Jóvenes que pueden ser mañana problemas para la sociedad, como están actualmente, porque la mayoría de los que delinquen son jóvenes. La mayor cantidad de delincuentes son jóvenes. La gente ya madura no está en delincuencia. Hay delincuentes, pero son muy escasos. ¿Quiénes son? Son los jóvenes. Entre 30 años o menos, y quizá de 40 años para abajo, la mayoría de los atracadores y de los delincuentes están en esas edades, jóvenes, que incluso a los que les van a comprar las armas son a esos mismos. Pero esos jóvenes se han propuesto salir a camino
o morir en el camino. O retirarse ya porque viejos, como se dice, no pueden delinquir, porque la edad ya y no tienen la misma movilidad, no tienen la destreza del joven. Esa rapidez con que el joven ataca a su víctima. Como salen corriendo y se montan en motocicletas y hacen muchísimas piruetas y de todo. Esos son los que atracan. Entonces, estas instituciones son las que le dan apoyo a jóvenes en alto riesgo, que hay muchísimos, y estas instituciones, yo creo que fortalecer estas instituciones vale más que cualquier plan, porque eso es formarlos para que sean útiles. Y si están encarcelados, formarlos en la cárcel, a ver si se puede sacar algo de ellos. Porque imagínense ustedes. Pero se necesita el apoyo de la ciudadanía, de gente de buen sentimiento, que ponga su caridad en manos como las manos salesianas, que son las que regentan esa institución. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Yo quiero comenzar hablando en esta tarde, noche, este programa crepuscular nocturno que nosotros nos hemos propuesto llevar a cabo todos los días laborables de lunes a viernes aquí en Teleimpacto. Pero fíjense lo que es la política llevada a lugares que deben ser lugares sagrados. Cuando uno lee de esas referencias o esas reminiscencias que hace el doctor Marino Vinicio Castillo, hablando de jueces, de magistrados, de letrados de este país, de gente, verdaderos maestros del derecho y de la judicatura, gente que para llegar a un cargo, señores, de juez superior, de juez mayor, esa gente andaban todo el sistema judicial. Entonces, aquí nos hemos inventado en los últimos años que cualquiera puede ser juez de Suprema Corte de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y esos cargos, señores, son los cargos más sagrados. Donde quiera uno va a una tribu africana, y si hay una Suprema Corte de Justicia, ahí están los jueces supremos. Es gente que todo el mundo le guarda un respeto extraordinario. Yo he dicho aquí muchas veces, en los tiempos en que el magistrado Contín Aybar era presidente de la Suprema Corte de Justicia, tan criticada por muchísimos adversarios de Balaguer, principalmente de Balaguer y de estos, aquella gente de aquella izquierda melódica y desorientada, selvática, que decía yo ayer, fue capaz de objetar las zonas francas cuando Balaguer, porque eso era un mecanismo de dominio del imperialismo norteamericano. Tremenda absurdidad, pero esas absurdidades las oíamos a diario y la escribían. Yo dije ayer de un libro que se llama 7 años de reformismo. Eso fue el acabose de aquella izquierda melódica. Bien. Aquí, yo decía, en tiempo del señor Contín Aybar, los jueces que estaban ahí, los recogía una guagua piscicorde, de esa que le llamaban, de esta guaguita, o un carro público grande, o un carro oficial de la Suprema, que recogía 108 o 9 jueces de la época. Lo recogía y lo llevaba a la Suprema Corte de Justicia. Jueces como Ravelo de la Fuente, Alburquerque, el doctor, el mismo
Contín, don Juan Bautista Rojas Almanzar, señores. Oigan qué calidades de gente de la que yo estoy hablando. Y el doctor Castillo cuando menciona a aquellos maestros, aquellos profesores y magistrados de la Judicatura Nacional en tiempo de la dictadura. Pero es que como quiera espigaban ellos por encima de todo porque eran gente tan íntegros. Dígame usted un señor Manuel Ramón Ruiz Tejada, Dios mío. El doctor Bellés Chupán, oigan esas calidades. Entonces, esos eran jueces de Suprema Corte de Justicia. Entonces comenzó esta Suprema a relajarse, como se dice. Y fíjense en lo que ha terminado, con un señor, un joven ahí, puesto por uno de los presidentes que decíamos nosotros, que tratando de salvar que la democracia lo que hizo fue tratar de matarla. Mató al PLD, de hecho. Y no mató y mató hasta la Junta Central Electoral, la mató también. Y ahí sale un tocayo de ese señor de Danilo Medina diciendo que Leonel Fernández mató la democracia porque se opuso al método electrónico del voto. Toda una farsa, todo un método de robo, de fraude, demostrado, probado, meses después, cuando quisieron hacerlo de nuevo y le salió mal la cosa, y fue un tollo que toda la poca credibilidad que tenía la Junta Central Electoral se fue a pique todo. Imagínense ustedes. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia ahora ahí hay un mal, como se dice, un mal de fondo. Eso es un lío. Ayer un juez supremo, Moisés Ferrer, ese señor, porque se han estado dando unos casos de traslados forzosos y antojadizos del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre que nunca ha sido juez. Pero el juez supremo, imagínense ustedes con aquella suprema que yo acabo de mencionar, aquellos jueces supremos, eso es hablar de fritureros o freidureros o panaderos, pero no es porque un panadero es un profesional y un freidurero es un cocinero de verdad. Pero refiriéndome a, como decía Platón, a ciertos hombres de Estado, que lo consideraba como si fueran cocineros, porque no tenían las calidades, decía Platón, son gallitos, esos no son hombres de Estado. El hombre de Estado transmite valores, calidades, conocimiento del Estado, de la administración, qué sé yo. Entonces, este señor de la Suprema Corte de Justicia ha armado tremendo lío. Entonces tiene un problema también con los abogados, que le han hecho acusaciones y lo han llevado hasta la justicia, al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, impuesto ahí por una decisión arbitraria, por una decisión fanatizada, cargada de odio y cargada además de astucia, por lo que salía del poder sabiendo que estaba comprometido con el escándalo, con el dolo, que se saquearon las finanzas públicas de tal forma que ahí ahora está todo el gobierno del señor Danilo Medina está en estado de acusación. Entonces se puso este señor allí como, digamos, como una especie de antemural para cuidarse de lo que venga mañana y qué sé yo. Y de hecho tenían hasta razón. Tenían razón en la sin razón, en el sinsentido tenían razón. Porque fíjense lo que hay ahora y lo que se esperaría si es que se va a actuar. Que yo creo que no se va a actuar nada y todo se va a quedar en un marasmo y una nube, una neblina. Pero el señor Moisés Ferrer, repito, le dijo al Supremo, mire, eso está mal y yo no acepto eso. Pero hizo un acto presentado por un alguacil, un acto que se llama, los abogados le llaman acto de advertencia,
y formar oposición frente a una ilegal convocatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que también dice él que hay una convocatoria ilegal. Oigan por dónde anda la Suprema Corte de Justicia. Una convocatoria ilegal y haciendo traslado de jueces que han sido nombrados por el Consejo de la Magistratura y él en forma antojadiza, forzoso, haciendo cambios y buscándose a posicionar jueces de los de él, de ese sinsentido, como yo digo, de esas tramas que se dieron antes de, sabiendo lo que le venía a quienes hicieron todo el tollo de corrupción administrativa y de corrupción de la democracia, porque señores, lo que vivimos fue una verdadera democracia corrompida. Vamos a la pausa y volvemos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Uno observando los hombres de Estado. Ponme una foto ahí de un hombre de Estado. Porque usted puede ser adversario de Leonel Fernández. Pero fíjense Leonel Fernández. Él va y visita al señor Jaime David Fernández Mirabal, que ha tenido un comportamiento políticamente, se puede decir, casi mundano en ese PLD. Y con unas posiciones que lo degradaban a él, de haber sido un político tan importante que fue vicepresidente del primer gobierno de Leonel Fernández. Pero Leonel se sobrepone a todas esas cosas, esas debilidades de políticos y de gente que odia, gente que tiene púas vengativas, como yo he dicho. Fíjense cómo Leonel Fernández va, visita al señor Jaime David Fernández, porque Leonel Fernández es un político. Ya pueden quitar la foto. Leonel Fernández es un político, un hombre de Estado.
que transmite valores, porque eso es tener valor de usted no ver la persona política y esto como adversario jurado, enemigo y cosas de eso. Con aquel odio, aquella soberbia, contumaz, como decíamos el señor Danilo Medina, que hoy Danilo Medina no tiene un amigo hoy, de tantos que tenía y de tantos que ellos se paseaban por los lugares más prestigiosos del descanso, de turismo, de los lugares de más lujo y de más costo en el país, y de aquellas clases sociales y empresariales que le cortejaban al presidente Medina. ¿Y dónde están esa gente? No aparecen ninguno, ningún amigo, ni siquiera las voces y plumas, como yo he dicho, de alquiler, que eran diríamos, tan lisoneros. Ni eso aparece. Nadie los busca. Este señor, Leonel Fernández fue presidente, pero tuvo funcionarios corruptos, sí, pero usted no vio los hermanos de Leonel Fernández. ¿Qué tiene hermano? Usted no vio los hermanos de Leonel Fernández adueñándose del Estado, ni Leonel Fernández fue un hombre que tuvo un comportamiento así tampoco. Entonces, esas cosas son las diferencias que marcan en aquellos gallitos, como decía Platón, aquellos cocineros, que terminan esos de que odian y que tienen púas vengativas. Por eso es que yo siempre he dicho que Leonel Fernández es como el sándalo, que perfuma el hacha que le hiere. Y eso es un comportamiento que prueba la calidad humana de Leonel Fernández, que es un hombre que... Peña Gómez enfermo, ahí va a Peña Gómez. Hipólito Mejía enfermo, qué sé yo, operado. No. Leonel Fernández, un hombre que está por encima de esas nimiedades, de esas niñadas o de esas cosas muchachiles propias de inexpertos y de gente como el anterior ex compañero de Leonel Fernández, que es un hombre que odia y además malagradecido, Danilo Medina, porque las pruebas están todas ahí. Una cosa que fue tan visible, tan de bulto, tan obvia, que no hay gente que pueda negar que Danilo Medina odia. Increíble. Una cosa tan, repito, tan visible como fueron esos. Y a propósito de hombre de Estado, que yo me estaba acordando, hoy uno ve América Latina, señores. Hay que ver América Latina. ¿Qué es lo que está gobernando América Latina? Y hasta la América del Norte. Porque Trump, con toda su riqueza y todo, pero fue un hombre atolondrado, como dicen. Sin criterio político y un hombre actuando como un empresario, que ha sido exitoso como empresario. Entonces, actuando, o sea, imagínense un hombre presidente de la República en un país que fue a una guerra civil por asuntos de esclavitud, de racismo y esas cosas. Y él fomentando que los blancos son supremacistas, o sea, una cosa como de loco. Pero él tampoco no es un racista así, tan, como diríamos, como aquello del Ku Klux Klan, pero le da apoyo al Ku Klux Klan, entonces se convierte en un supremacista, pero cosas de loco. Una cosa que uno no va a entender. Pero eso fue lo que tuvo Estados Unidos, el presidente Trump, que es un líder de su partido republicano, con gente que le sigue muchísimo. Pero eso es Estados Unidos. América Latina. Pero Estados Unidos tuvo sus hombres de Estado, porque tener a Roosevelt, tener a John F. Kennedy, tener al general Eisenhower, un guardia, Eisenhower, pero vaya que guardia, Truman, un intelectual, Truman. Y usted sigue, incluso el mismo Johnson era un hombre experimentado. Ronald Reagan fue 16 años o 17, gobernador de California. No era un actor nada más, como se pensaba, ese vino de Hollywood, no es verdad. Entonces, un Richard Nixon, presidente, que de verdad hay gente con Henry Kissinger ahí, asesorándolo, secretario de Estado. Es decir, que Estados Unidos tuvo también sus grandes líderes y ya, fíjense cómo se van degradando. América Latina es peor.
Y uno se pone a ver, miren ese Bolsonaro, ese otro loco en Brasil. Ahora se está dando cuenta de la situación que hay en Brasil. 295,000 muertes, como 20 millones de gente enferma y la pandemia crecida, hasta con una variante del COVID en Brasil. Una situación gravísima, colapsando prácticamente los hospitales de Brasil. No hay cupo para tanta gente enferma. Entonces, políticamente se está deteriorando más porque Lula ahora es culpado y ya, diríamos, limpio de las acusaciones que le hizo el juez Moro. Ahora Lula sube. Y Lula puede ser el peligro por un Bolsonaro estúpido y un hombre que anda también perdido. Ahora quiere como buscar espacio de entendimiento en la sociedad brasileña y que entiendan y buscando apoyo para fines de asistir a los enfermos. Usted sabe lo que es Brasil, que no tenga oxígeno. Un país como ese. Un país BRICS. Que yo decía, eso fue cuando Lula en aquellas fantasías de aquella superpotencia que crecía y que venía emergiendo Brasil. Todo era un gigante de barro. Ahí anda Brasil, señores, que ni oxígeno hay en Brasil. Ahora andan apurados buscando oxígeno, porque así es que son. Pero usted va a Bolivia y ahí no hay jefe de Estado. Ahí sí es verdad que no hay jefe de Estado. Pero usted va a Honduras y fíjense cómo es de Honduras acusado por un narco, sentenciado en los Estados Unidos, de colaborar con el narco. Entonces, usted sigue esa ruta de Centroamérica y usted va por Guatemala, y va a Panamá, y va a Nicaragua, y sigue para Venezuela. Imagínense ustedes en Venezuela. En Colombia que hay un chin más de criterio, como se dice, de criterio, perdón. Usted va a Argentina, periodista que llegó ahí a presidente. Y usted sigue a Paraguay y allí usted no sabe lo que hay. En El Salvador es otro loco. Es decir, que así es que anda América Latina y el Caribe, con muchísimas improvisaciones, hombres que no son hombres de Estado, son gobernantes, pero no son hombres de Estado. No hay uno. Yo no me atrevo a señalarlos. Aquellos hombres, señores, que tuvo América Latina. Países pequeños como el nuestro, Balaguer, imagínense usted, y Juan Bosch. Pero Balaguer, básicamente, que fue el que gobernó. Porque era lo que decía Juan Bosch. El que gobierna es el que se echa la canana. Por lo menos. Me lo hizo saber en una oportunidad, que yo lo he señalado aquí, que estábamos en un cumpleaños de un amigo. Y don Juan dijo que lo mejor que le pasó a Martí fue que no gobernara Cuba, porque su imagen pública, su imagen como político y prosérica se hubiera disminuido, porque es que ese es el problema. Por eso fue que Santana se ve más malo que Duarte, porque el que se echó la canana para gobernar este país, que no era país, esta tribu, no salvaje, desde luego, pero analfabeto la mayoría, y escasísimo de gente, y de gente con calidades para formar una nación, darle vida a un país. Entonces, ese fue el que se echó la canana. Santana es el peor de todos los gobernantes, o de todos los líderes, o de todos los próceres de la independencia, porque fue el que gobernó. El que gobierna ese es el que, como dice, el que carga pesado, es el que gobierna. O don Juan Bosch, muy bien, un prócer, pero el que tuvo que meter gente presa y expulsar fue Balaguer. Es decir, no es fácil gobernar. Y lo vimos en Venezuela. En Venezuela el ministro de Interior dio tiro, apresó, exilió, hizo de todo en plena democracia con Rómulo Betancourt. Era Carlos Andrés Pérez. Y después fue presidente. Y fíjense todo lo que pasó en Venezuela. Hay que echarse las cananas. Pero aquellos hombres, Figueres, Balaguer, hasta en Puerto Rico, Muñoz Marín, un hombre de Estado, un Rómulo Betancourt, Alexandri,
Paz Extensoro, Eduardo Frei, es decir, y hasta los dictadores eran gente que ya se habían hecho hombres de Estado en el Estado, un Stroessner, qué sé yo, hasta Trujillo aquí, se hicieron jefes de Estado, hombres de Estado, no jefes de Estado nada más, hombres de Estado. Pero hoy América Latina anda, señores, que eso da pena. Hasta Fidel Castro, que fue un hombre de Estado, Fidel Castro, un talentosísimo también. México tuvo hombres como Ortiz, Echeverría, qué sé yo. Y ahora eso andan, cualquier es presidente en México. Cualquier charro es presidente de México. Cualquier charro. Óigase bien. Entonces, los hombres de Estado escasean. La verdad que por eso, digo, hombre como ese gesto de Leonel Fernández, le enaltece. Y hasta nosotros los dominicanos, porque no permite ver como gente, que tenemos gente todavía que piensa. Hoy, por ejemplo, no sé dónde fue que vi, creo que fue en Televisión Española, que ve una propuesta que ya Leonel Fernández había sugerido que había que buscar una solución global al problema de los países, deuda, liquidez para trabajar, para reiniciar las labores, que se necesitaba una solución global. Hoy el Banco Mundial dice que hay 600 el Fondo Monetario Internacional, que se van a disponer de 690.000 millones de dólares para fines de reactivar el mundo. Óigase bien, ya eso enfría a estos países como China y Rusia que andan haciendo campaña con vacunas y con pesos y yuanes y los chinos buscando la forma como de disminuir a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el líder del Fondo Monetario. Fíjense cuánto, 1.9 trillones. Imagínense el dinero que va a haber en esa locomotora que se llama Estados Unidos. Cuando eso despegue. Entonces, ya el Fondo Monetario Internacional, o sea, lo que había sugerido Leonel Fernández por su visión, ya el Fondo Monetario Internacional está y el Banco Mundial están tomando el carril de dinamizar el mundo, 690.000 millones de dólares. Imagínense ustedes toda esta masa monetaria en el mundo rodando más Estados Unidos con esa masa monetaria y China que tiene su crecimiento, porque China no ha decrecido tanto con la pandemia, al contrario, hubo un decrecimiento pero no a niveles de ser negativo, sino positivo un 6, un 7%, bajó un 5, un 6, qué sé yo, pero de un extraordinario crecimiento que llevaba China, mientras todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados, están, como dicen, en inopia, en la lona. Pero el dinero está ahí y si se activa con ese dinero, las cosas van a mejorar. Bueno, pues Leonel Fernández, yo lo señalo como un hombre de sus visiones, porque fíjense la experiencia de Estado. Yo recuerdo, el gobernador del Banco Central dijo, señores, todo esto será pasajero. El dólar se encaramó de 53, que estaba muy estable y que venía con una depreciación de más o menos un 1% por año. Porque una economía como esta, tan dependiente, y no puede darse el lujo de tener una moneda tan fuerte que no podamos exportar. Para poder ser competitivo, pues esas monedas se van devaluando, lo que no se puede devaluar como se devaluó 2000-2004, aquel manicomio. Pero Valdés dijo no, de 53 a 58, casi 59 subió la moneda, casi a 60. Y yo recuerdo que Valdés decía, ella va a bajar y tendrá que bajar, porque nosotros tenemos los mecanismos, mientras tanto aquí, de una buena reserva monetaria, 12.000 millones, aquella era, tenía 8.000 millones de dólares la reserva, ahora hay 11.000, casi 12.000 millones de dólares. Ya hay un descenso en el dólar, ya está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque la remesa, el turismo se va a reactivar o se está reactivando, todas estas medidas que se están anunciando, esas cosas comienzan a
presionar el mismo petróleo. Vamos a hablar del petróleo, pero después de la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. En San José de las Matas, que hemos señalado aquí, es el más ecológico de los municipios. Está en venta esa parcela de 112 tareas. Esa es una vista, nada más, una, diríamos, parcial. Pero fíjense los detalles. Mire ese bosque precioso de conífera allá. Usted se interna ahí y usted va a disfrutar de los secretos de ese bosque. Ahí tiene una vista aérea de la parcela y tiene todas las facilidades viales. Tiene hasta permiso de producir en invernadero, 40 tareas ya, como hemos dicho, sembrada de café de aroma, café de altura. Fíjense la calidad de ese suelo, miren la uniformidad de ese cultivo de ajíes en un momento dado, con un buen sistema de irrigación por goteo. Bueno, ahí tiene otra vista de la parcela, es decir, es una verdadera joya viva de la naturaleza. Contacta a doña Magalis Bello en el 809-350-6355 para más detalles. Vamos a recordar del comentario que yo hacía de los hombres de Estado, vamos a recordar esta foto que hace unos años fue tomada en la década de los 80, en época en que fue presidente don Ronald Reagan, recibiendo a Joaquín Balaguer. Miren esos dos hombres, miren esa diferencia, me que Trump y Bukele, una cosa de esta. Imagínense ustedes. O Bolsonaro, bueno, miren la calidad, miren esos dos caballeros, miren hasta formalmente cómo se visten. Esa formalidad de hombre de Estado, fíjense hasta los pañuelos hay que notarlo en los bolsillos, está bien. Bien, el petróleo, señores. El petróleo
bajó a $59, es decir, como $6. Eso es muchísimo dinero en el petróleo. Pero parece que la alegría dura poco. Pero es la especulación también, porque el mundo está lleno de especuladores. Fíjense que hasta con la vacuna se especulan, con las jeringuillas, con las gafas, con las mascarillas, con materiales médicos, con todo, especulando con todo. Así se especulará con el agua, y ya casi estamos especulando también con el agua, que decía yo. Pero yo voy a hablar el viernes más del agua, porque hay tanqueros, esos tanqueros que llevan petróleo, van a tener que cargar agua potable mañana, no muy lejano, pienso yo, porque habrá países que entrarán no en estrés hídrico, no, más que estrés, es casi en fallecimiento hídrico, y tendrán que cargar los barcos petroleros. Pero hoy, un barco enorme, de esos barcos que transportan furgones, pero que son miles de furgones, que no son barcos, esas son naves de mar, que son una cosa, eso es un portaaviones, en este caso, de furgones, un portafurgones, tipo un portaavión. Imagínense un portaavión de estos, que tienen 300, o más de, qué sé yo, ¿qué 300 metros? Tienen 3 campos de fútbol de largo. Imagínense ustedes una cosa igual. Un Nimitz, qué sé yo, un John F. Kennedy, o esa de la serie Gerald Ford. Eso no son barcos, esos son ciudades andantes. Bases militares, mejor dicho, andantes. Esto es una base comercial, esto es un muelle andante. Ese barco, una tormenta de arena, parece que turbó a los navegantes, se salieron de ese canal, por donde navegan barcos de esa categoría, por el canal de Suez, y ha obstruido el canal de Suez. Ya eso crea problemas con el precio del petróleo, porque Europa está prácticamente sin petróleo. Porque el petróleo que sube, que viene de esa zona del Golfo y que viene de las áreas asiáticas y esas cosas, tienen que cruzar por el canal de Suez para caer en el Mediterráneo, pero está bloqueado el canal. Eso pasó una vez con la guerra del 56, creo que fue en 1956, que Gamal Abdel Nasser cerró, a redes lo cerró el canal, porque el canal lo manejaba Inglaterra y Francia, que eran las potencias de la época. Entonces él bloqueó eso, ese canal, y eso creó un lío terrible. Bueno, vino la guerra, Israel sintió el apoyo precisamente de Francia y de Inglaterra en esa guerra contra Nasser, y la perdieron los árabes. Israel se impuso con esos apoyos, no hay duda. Entonces el petróleo ya, esa baja que hubo, ya es probable que suba. Pero también Europa, con el asunto de la crisis, de la pandemia, que se ha recrudecido también en la Europa continental y en Inglaterra también. Entonces eso, de hecho, manda una baja, que parece que eso era lo que estaba influyendo en el precio, porque las actividades productivas de Europa están muy disminuidas. Pero fíjense lo que son los especuladores. Resulta que Yemen y Arabia Saudita tienen una guerra, con Irán también metido ahí apoyando a los hutíes estos de Yemen. Pero esa gente bombardean áreas estratégicas de Arabia Saudita, que es la potencia petrolera del área. Entonces hay guerra en Siria, guerra en Irak, Irán con muchísimo problema en la zona, guerra en Líbano, guerra del califato, Turquía en el medio, Rusia en el medio, China no tanto, pero no deja de influir. Entonces, matan incluso a uno de los hombres más importantes de esa área, Qasem Soleimani, ese jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Señores, todos esos eventos, la guerra de Afganistán, esos eventos no han influido para que el petróleo se dispare, por ejemplo, a precios extraordinarios. Sin embargo, un barco se cruza allí y ya es un problema. Antes, yo recuerdo que la OLP ponía una bomba en un aeropuerto y ya eso subía el petróleo, porque creaba tensiones. Aquí en el Golfo, en el estrecho de Hormuz. Eso es
hay dos estrechos que la guerra tendrá que venir por ahí. O el estrecho de Hormuz o el estrecho de China y Taiwán. El estrecho de Taiwán, como se le llama, el estrecho de Formosa. Esas son dos zonas que están en peligro de guerra. No sabemos, el mar de la China, también con las Coreas, ese otro también sitio de caliente, pero lo que quiero decir es que, sin embargo, el petróleo, con un evento como este, sube y ya es un lío. Y con aquellos eventos que yo acabo de mencionar, tan graves, en la misma zona, principalmente en la zona productora de petróleo. Entonces el petróleo se mantenía no estable, no, que bajó a precio de piso, que subió porque Rusia y Arabia Saudita son dos países muy poderosos, productores de gas y de petróleo, y entonces lograron un acuerdo entre la OPEP y Rusia de que para mantener buenos precios había que reducir la producción de petróleo, y lo que han hecho es una reducción gruesa, porque además también el mundo con la pandemia también estaba en una situación de baja demanda, y entonces el precio había que subirlo para poder explotar petróleo, y eso es lo que tiene el petróleo a esos niveles. Pero ojalá ese barco lo puedan arrastrar rápido de ahí, porque una tormenta de arena cegó, parece, a los navegantes, y eso encalló ahí. Parece que se salió del canal de navegación, no sé cómo será eso, un especialista. Bueno, cayendo en el patio, señores, aquí hay una serie de personas que son unos burócratas, pero es como si salieran de la escuela, de una escuela de formación de burócratas. Pero esa gente, en todas las posibilidades de ocupar un cargo público remunerado, porque ninguno quiere ir a cargos públicos honoríficos, remunerado, ahí aparecen esas figuras que no dejan de aparecer, digo yo, cada vez que se presentan las oportunidades. Miren, doña Aura Celeste Fernández, esa señora, no hay un cargo que haya una opción a un cargo bueno, con buenos salarios, y buenas pensiones y buenas condiciones, y con poco trabajo, que esa señora no aspire. Pero es que no hay más mujeres capaces aquí en el país. Aura Celeste Fernández, yo no le resto calidades profesionales, pero por Dios, señores, comprendan que ya hay personas, hay caras que cansan, como yo he dicho muchas veces. Propuestas para la Cámara de Cuentas, se proponen para el Defensor del Pueblo, que son dos instituciones. Primero, la Cámara de Cuentas, lo que hay que llevar ahí es contadores serios, honrados, contadores que conozcan de eso, y no todos estas caras de políticos y de burócratas y cosas de esto, y de armaduras, miren lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, pues si no llevan jueces, lo que llevan es políticos. Miren la Cámara de Cuentas que nos dimos, esa es tan cuestionada, que está, no cuestionada, no, está en justicia, como malhechores. Oigan por dónde que andan las cosas. La señora Aura Celeste, ahí está. Pero entonces no son políticos, pero sí son políticos. Y el marido es un político con un partido pequeño y de decisiones inciertas. Usted no sabe qué es lo que es ese partido, si es de izquierda o de derecha. Usted no sabe lo que hay. Una agenda incierta siempre tiene ese partido. El del esposo de la señora Aura Celeste Fernández, que parece, repito, que no hay nadie más, no hay más mujeres que aspiren a nada. Esa señora está en todas las que sea, juez supremo, juez de Cámara de Cuentas, jueces de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, en todo están. Pero más, burócrata. Pero señor, ¿usted sabe lo que es Gille Fernández todavía aspirando a ser miembro de la Cámara de Cuentas? ¿Y qué es lo que Gille Fernández va a buscar ahí? Pregunto yo. Un hombre que es veterinario. Roberto Martínez Villanueva, pero por Dios, son gente que yo lo conozco y son gente buena. Pero por Dios, no aspiren a tantas cosas que ustedes no puedan cumplir, que no van a hacer nada allí. Eso es increíble.
burócratas que tienen años en eso y saltan de aquí, cogen para allí, van a un consejo aquí, van por otro consejo por allí, van a una dirección fronteriza, están en la Cancillería, pues, ¿por dónde más que no van a estar? Entonces vamos, ese defensor del pueblo, que cierren eso. Ya Zoila, yo creo que Zoila demostró que ella era esa gallardía de Zoila y ese arrojo de Zoila, ninguno lo van a tener. Ella se distinguía de los demás. Cierren eso, que eso no va para ninguno, eso no va a funcionar más nada, eso no va a ser más nada. Ahí no va a aparecer otra Zoila. Entonces la Cámara de Cuentas, pues que pongan técnicos de eso. ¿Qué es lo que yo digo? No, pero es que no puede ser. Gille Fernández, mi amigo Gille, médico veterinario, y aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas, porque es reformista. Pero son gente que están en todos los gobiernos, quieren estar, y en todos los consejos directivos, y si no están allí, están allá, aquí, allá. Pero y por Dios, es que no hay más. Son caras que cansan. Y hay caras cansadas también. Eso es increíble. La verdad es que yo no había visto país como este. Pero son todas esas deficiencias que acabo de mencionar. Todas esas mediocridades también. ¿Por qué no? Por eso que América Latina anda. Yo muchas veces me río de ciertas posiciones de izquierda. Cuando Galeano planteó las venas abiertas de América Latina, es decir, esas venas, esas reservas de América Latina saqueadas por el imperialismo norteamericano. Bien, sabemos que, fíjense cómo es. Yo vi unos estudios ahí, pero yo voy a hablar de eso el viernes. Del agua, que ni a la minería la mencionaron. Aparece el agua industrial, el consumo, pero no aparece la minería. Y hay que hablar de la minería, el consumo de agua de la minería. Yo dije aquí, 1 kilo de oro. 1 kilo de oro. Para obtener 1 kilo de oro se necesitan 375,000 litros de agua. Que eso no es poca cosa. Entonces San Juan de la Maguana, que quieren explotar, porque todos dicen que no se van a usar los acuíferos de la zona, pero entonces pueden contaminar los acuíferos. Pero así decía Falconbrí cuando se instaló, probablemente. Pero Ala tiene un canal que Ala, ¿cuánto? 6 metros cúbicos del río del Yuna. 6 metros cúbicos deriva de agua, ¿para qué? Para sus plantas allá. O esa caldera, ¿de dónde que llega el agua a la caldera de Falconbrí? ¿De dónde viene el agua? Y el agua de lavado del material minero, ¿de dónde que sale esa agua? Porque ahí no hay mar. El Yuna. Pero eso vamos a hablar el viernes, que yo voy a hablar de eso. Ahora no vamos a hablar de la... No vamos a hablar de la minería. Pues de todas esas mediocridades que yo digo, que son cosas que uno realmente, América Latina ha ido degradándose. Hoy, en Argentina se cumplen 45 años del último golpe de Estado, los guardias argentinos, 1976, una camada de criminales, porque fue gente, no eran ni siquiera corruptos, es que eran criminales. Yo recuerdo leer un libro, Celdas y Tumbas. Eso es terrible. Yo leí eso. Las torturas que habían ahí. Eso fue terrible en Argentina. Hasta cura. Había un cura que servían a los militares, centros, pero no toda la Fuerza Armada de Argentina estaba en eso. Cierto sector de la Fuerza Armada. El libro que yo leí lo escribieron 2 hermanos que fueron coroneles. Y fueron los que relataron todas esas torturas y todas esas bellaquerías que se hicieron en Argentina en el 76. Eso fue terrible, ese golpe de Estado, bueno, 45 años y uno sabe toda esa degradación. Argentina ha sido un país totalmente degradado. Nosotros, eso me acordó que el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, estamos hablando de 58 años
nosotros, se cerraron los golpes de Estado aquí. Aquí, porque hubo políticos de la calidad de que yo mencioné, entre Balaguer, Bosch, el mismo Peña Gómez y toda esa gente, Jacobo Magluta, se llegó, aunque con las imperfecciones típicas de estas democracias, pero no hay golpe de Estado. En el 78, vamos a decir, hubo un intento de golpe, no de golpe de Estado, porque tal vez había que entonces sustituir a Balaguer, y no era el plan de sustituir a Balaguer, pues podía ser un autogolpe. Pero Balaguer no estaba de acuerdo con eso, como lo ha señalado el doctor Marino Vinicio Castillo, que estuvo esa noche en su casa. Y Balaguer le dijo, no, eso no va. Claro, hubo militares también, General Pérez, que en paz descanse, y una serie de militares que también, pues, contrario a lo que frenaron el conteo en la Junta, que entendían que había que parar eso. Y Balaguer, no, eso no va. Y no fue. Y eso se desmoronó ahí mismo, la misma noche. Por tanto, fue un intento, tal vez de presión, o de negociación, o de, qué sé yo, si era un golpe de Estado, no sabemos. Pero era impedir que el PRD tomara el poder. Pero eso se disolvió por la calidad de ese hombre de Estado, que se llamó Joaquín Balaguer. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y Comenzando la Noche.